3, 2, 1, acción. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadano Cripto, vuestro podcast en español con las noticias más importantes de la semana en el mundo de las criptomonedas. Y como siempre estoy acompañado por el gran Espi BTC. Hola Espi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy contento de estar haciendo este segundo episodio. Aparte tenemos muchas cosas muy buenas para contar. Y nada, vamos a ello. Sí, la verdad que tenemos bastantes temas interesantes. Está últimamente la actualidad con muchos temas para tratar. Primero vamos a hablar de los fraudes y peligros que existen en el mundo de las criptos con algunos proyectos, con algunas altcoins. Para ayudaros a que no caigáis en estas trampas en el futuro, porque mucha gente cae en ellas y ha perdido mucho dinero. Así que vamos a hablar de este tema con algunos ejemplos. También vamos a hablar de una ciudad suiza en la que Bitcoin se va a convertir en moneda de curso legal, se ha anunciado esta semana. Y por último, del nuevo chip de minería que ha anunciado el gigante americano Intel y el impacto que esto puede tener en el mundo del minado de Bitcoin y de cripto. Así que nada, no me enrollo más. Empezamos el podcast, empezamos Ciudadano Cripto. Mucho cuidado con las shitcoins, gente. No todas las criptos son iguales. Desde que nació Bitcoin en el año 2009, las criptomonedas han ido ganando más y más popularidad y han ido naciendo pues cientos, si no miles, de otras criptomonedas, de copias de todo tipo, de meme coins, de los que vamos a hablar ahora. Y la verdad es que es muy difícil entre tantas criptomonedas distinguir lo que es un proyecto que aporta valor, un proyecto con futuro, de lo que también se conoce en el mundillo como shitcoins o monedas que básicamente no aportan nada, o son copias, o son memes, o son incluso a veces fraudes, como os vamos a contar ahora. Así que nada, hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir nuestro dinero. Entonces vamos a hablar un poco de algunos ejemplos que hay en el mundo de las criptos, de fraudes y de altcoins que no son proyectos probablemente viables en el largo plazo, y cómo podéis distinguir estos proyectos más peligrosos, digámoslo así, y cómo así podéis ahorraros el invertir en algo en el que podáis perder vuestro dinero que os habéis ganado tan duramente trabajando. Sí, es totalmente cierto lo que decís. El mundo está invadido por estas nuevas shitcoins, y yo las llamo así porque ese es el verdadero nombre que tienen. Eh, Y hay que tener mucho cuidado, porque mucho tiempo dedicado al trabajo para conseguir una moneda, como decimos en Argentina, eh, tal vez se vaya a la basura por una mala decisión y por no haber hecho bien la tarea. Hoy por hoy en Argentina, justamente, y en gran parte de Latinoamérica, está en boca de todos una cripto y una suerte de organización que la respaldaba, que se llama Zoe Cash y Generación Zoe, como esta organización que mencionaba. Eh, Básicamente, esta organización se presenta en sociedad como una compañía de coaching y liderazgo. Ya empezamos de esa manera, es extraño, pero lo mejor está por venir. Confíen en mí. Esta compañía de coaching y liderazgo ofrecía paquetes educativos, es decir, vendían paquetes educativos a la gente. Pero en los últimos meses, en el último año, tuvo una expansión enorme que lo llevó a pasar de ese pequeño mercado a una cadena de hamburguesas, Zoe Burger, su propia criptomoneda, Zoe Cash, y en el medio pasó también por la Universidad de Trading, por Zoe Construcciones y Zoe Fitness. Luego de mencionar tal vez estas líneas de negocio que suenan bastante realistas, digo, ¿por qué una misma empresa no podría tenerlas? Se viene la parte más interesante y es cómo funciona esta organización y por qué esta criptomoneda debe ser una de las cuales no deberías invertir tus fondos. Bueno, básicamente para una persona poder participar de esta organización de vuelta, coaching y liderazgo, debía hacer un aporte de nada más y nada menos que $2.000. A partir de eso, esos $2.000 debían quedar inmovilizados a lo largo de un año y a cambio la persona iba a recibir un 7,5% de rentabilidad
mensual. Vamos de vuelta, 7,5% en dólares de rentabilidad mensual, es decir, un 90% anual. Si invertías $2.000 al comienzo del año, al final del año tenías $3.800. Que es una locura esa rentabilidad, ¿no? O sea, la media del mercado son más o menos un 10% así. O sea, que recibir un 7,5 mensual ya de por sí suena un poquito demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Warren Buffett estaría totalmente enamorado de este negocio si fuera real. Y es ahí donde empiezan a estar los primeros problemas, y como decías recién, Abo, un negocio que otorga esa rentabilidad ya nos tiene que llamar la atención. Ya nos tiene que llamar la atención. Pero el segundo punto, que claramente nos debería hacer una alarma, es que si quieres ganar más dinero, para lograrlo, debes incorporar a una, dos o tres personas o inversionistas a la red. De esa manera, tu rentabilidad se vería ampliada, tendrías una mayor rentabilidad. El hecho de aumentar la rentabilidad por solo incorporar gente resulta cuanto menos sospechoso, porque es una manera habitual de captar gente en lo que llaman las estafas piramidales o Ponzi's, por hacerlo más corto. En la actualidad tienen diferentes nombres, marketing multinivel, etcétera, diagrama de la abundancia, pero al final del día siempre son muy parecidas las mecánicas. Y si tú tienes que sumar a personas para obtener rentabilidad, probablemente estás entrando en este esquema. Pero dejando esto de lado, ¿cuál es el problema con la criptomoneda? Bueno, dado que la organización tiene una gran cantidad de fondos, tuvieron la posibilidad de lanzar una criptomoneda, algo que, dicho sea de paso, no es tan difícil. Crear una criptomoneda no es algo particularmente difícil. Es cierto que no lo puede hacer cualquier persona, pero no necesita ser un experto para hacerlo. El tema es que contando con recursos pudieron comunicarla con bombos y platillos por todos lados, generando y captando a las personas con nuevamente promesas de altas rentabilidades, de que la moneda iba a go to the moon, ir a la luna, y de esa manera seguir captando fondos para que la organización de alguna manera siguiera sobreviviendo. Y este es un caso que se replica varias veces en la historia. Sin ir más lejos, en 2017 cayó otra estafa muy similar que se llama OneCoin. Básicamente, la empresa decía que vendía material educativo y a cambio le permitía a sus mineros minar esta moneda OneCoin, que funcionaba en una suerte de blockchain privada, es decir, una blockchain a la que no cualquiera podía acceder, algo que en sí mismo suena contradictorio, y a cambio les prometían la posibilidad de juntar gran dinero por la revalorización que esa moneda iba a tener en un futuro. Básicamente, siempre que escuches de monedas donde necesitas poner dinero o invitar a otras personas para obtener rentabilidad, debes sospechar y mucho. Sí, sí, es un Ponzi claramente de toda la vida. Y para los que no conozcan exactamente lo que es un Ponzi, al final es una organización o un producto de inversión que paga esas rentabilidades tan altas que promete con el dinero que entra de nuevos miembros. Entonces requiere siempre nuevos miembros que meten dinero, ese dinero se paga a los primeros inversores, entonces son siempre los primeros inversores los que sacan tajada de ese esquema piramidal, como decía Espi, o de ese Ponzi, porque al final es insostenible. Siempre en algún punto deja de entrar gente nueva o se reduce el ritmo al que está entrando gente nueva y ya el sistema no es sostenible y se cae como, pues como una pirámide de naipes. Totalmente, totalmente. Y además, solo como para hacer una mención a esto de que en un momento la gente no puede entrar. Si cada persona que ingresa a una de estas estafas piramidales y está, digamos, en lo que sería la capa 2, es decir, está el fundador y una segunda línea de personas participando, si cada uno de ellos tiene que sumar a 5 personas, cada vez, a la séptima vez, cuando ingresara a la séptima capa, estaríamos al borde de la población mundial. Y a la novena capa, es decir, al noveno piso de esa pirámide, habríamos superado a la población mundial. Es decir, en algún momento la cantidad de gente que existe en el mundo y a la cual puedes incorporar a este tipo de negocio y que depende de la incorporación de personas,
se cae. ¿Por qué? Porque se acaba la cantidad de gente que puede participar en él. Y solo para añadir algo que has dicho hace un momento, eh, se llama Ponzi, es muy bueno el comentario que has hecho, porque el primero en hacerlo fue una persona de apellido Ponzi, si no me equivoco, Charles Ponzi, pero bueno, de alguna manera recibió el honor de que este tipo de esquema se fundamente y se aplique así. Sí, así que si veis algún proyecto, alguna cripto que se basa en este esquema, ¿no? De invitar gente y hacer una inversión inicial alta para entrar en el club, digámoslo así, pues eso ya es un red flag, ¿no? Que se dice en inglés, o una señal de peligro bueno, que intentáis evitar porque suelen acabar muy mal. Quizás si los que entran muy temprano consiguen sacar dinero, pero en general la gente que va entrando después lo van a perder todo. Y este no es el único tipo de shitcoin que existe, porque esta claramente está alineada a una estafa. Hay otro tipo de shitcoin y te dejo el piso a ti para que puedas continuar con... Sí, hay otro tipo de shitcoin que, como dices, no tiene que ser necesariamente un Ponzi, sino es más, como vemos hoy en día, muchos meme coins, altcoins, que son proyectos cripto que no aportan en sí mismos ninguna innovación al mundo de las criptomonedas, ningún valor añadido especial, sino que básicamente consiguen su revalorización con el hype en Internet, publicidad en redes sociales o en otros medios de marketing, influencers, publicidad en la calle. Se me ocurre el ejemplo que vi el otro día de Floki Inu, que es una especie de copia de Shiba Inu, que a su vez nace de todo el hype que hubo con el tema de Dogecoin, el primer así meme coin más famoso. Y esta Floki Inu es patrocinadora del Nápoles, del equipo de fútbol de Italia, y no sé si de algún otro equipo de fútbol. O sea, para que veáis al nivel que está llegando. Y este ejemplo de Floki Inu, que es un meme coin que nace del nombre del perro de Elon Musk, o sea, de nuevo, para que os hagáis una idea del origen de estos proyectos, y que se han metido en campañas de marketing muy agresiva para generar hype en la comunidad y que la gente empiece a comprar. Decían que Elon Musk estaba detrás del proyecto cuando no es así. Esos sponsors de equipos de fútbol hicieron una campaña en el metro de Londres que luego la prohibieron porque incitaba a lo que se llama el FOMO o Fear of Missing Out. O sea, el anuncio básicamente lo que decía es el Floquino, el nuevo Dogecoin, no te lo pierdas. O sea que básicamente el valor que te está diciendo que añade esa coin es que va a subir de precio. O sea, te está haciendo querer entrar ya porque en el futuro va a subir de precio. Es su única propuesta de valor. Y además, si miráis el gráfico de Floki Inu, es el típico pump and dump, que es otro de estos esquemas un poco fraudulentos en los que se hace una campaña de marketing muy fuerte, el precio sube muchísimo en un momento dado y los primeros inversores e incluso a veces los propios fundadores de esa criptomoneda venden, el precio vuelve a caer una barbaridad y ya se queda ahí estancado en ese suelo. Y si vais a internet, mirad Floki Inu y mirad el gráfico, veréis como en octubre o noviembre de 2021 subió una barbaridad y desde ese máximo ha caído un 91-92% y se ha quedado estancado en ese suelo y bueno, para los que entraron cuando el subidón, tendría que volver a subir un 1000% para recuperar todas las pérdidas que ha tenido este año. Así que también mucho cuidado con las criptos que no ofrecen ningún valor añadido, que se basan en el hype, en el marketing, en los influencers, en los memes, porque probablemente a largo plazo puede que no sean sostenibles. Totalmente, totalmente. Y es cada vez más claro que las criptomonedas en general están en un auge, están en una etapa de introducción o tal vez crecimiento en lo que se llama la vida de un producto, digamos. Están todavía dándose a conocer, son una moda de alguna manera, y todo esto lleva a que quienes no están tan dentro del tema puedan cometer errores de principiante.
Entonces, a lo mejor o nuestra manera de intentar eh, colaborar con la comunidad y evitar que estos errores se den con tantas facilidades, simplemente hacer unas breves recomendaciones. La primera de todas, Abo, tú ya las has dicho, pero todos los proyectos tienen que tener algo que los respalde y que no sea solo una campaña de marketing o una cara bonita dándote una recomendación. Eh, Debes entender realmente cuál es el valor que está detrás del proyecto en sí mismo. Es decir, si existe Bitcoin y su objetivo o la solución que trae al mundo es un dinero digital, eh, ¿qué beneficio tendría otra red que hace exactamente lo mismo pero que llegó después? No tiene un valor propio, no aporta nada, porque la solución ya la dio un producto previo, Bitcoin, un protocolo previo, Bitcoin. ¿Por qué esta moneda debería destronar a Bitcoin? Hay claros casos donde hay otros criptoactivos o criptomonedas que de alguna manera tienen un valor agregado y solo para ser breve puedo hablar de Ethereum, puedo hablar de Ethereum, sí. IOTA, perdón. Sí, Ethereum te iba a decir. Exacto, exactamente, sí, 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 sí. Eh, ¿Por qué? Porque Ethereum tiene esta posibilidad de fondo programar contratos, que no es el tema del pod, pero tiene un valor y un diferencial con respecto a Bitcoin. IOTA, que tiene un objetivo muy particular de estar entrelazado y ser una moneda útil para hacer pagos automáticos entre máquinas. Otro beneficio claramente añadido que en sí mismo Bitcoin no lo tiene. Pero, ¿cuál has dicho, Álvaro? ¿Cómo era el nombre de esta cripto? ¿Floki? ¿O cuál? Floki. Ah, sí. Ya, el nombre, el nombre ya da para dudar. Ya es un poco dudoso el nombre, podríamos decir. Y claramente no tiene un valor atrás. No tiene un valor atrás. ¿Qué otra recomendación podríamos darle a una persona que está entrando? Primero, que intente entender el producto, el proyecto, el white paper. Pero ¿qué otra alternativa podríamos tener? Pues a ver, una de las cosas que miro siempre es quién es el equipo que está detrás del proyecto. ¿Han hecho KYC o no? Es decir, ¿se sabe quiénes son o no? ¿Qué referencias tienen en el mundo cripto? Hay veces que cuando un proyecto es totalmente anónimo, la organización que está detrás o los desarrolladores que están detrás, pues ya, por ejemplo, eso para mí es otro red flag, ¿no? O sea, que el equipo sea alguien conocido, reputado en el mundo de las criptomonedas, creo que es otra cosa importante. Totalmente, totalmente. Y básicamente creo que es eso, ¿no? Es conocer quiénes están detrás, cuál es la propuesta de valor que tiene y cómo están, y cuál es su roadmap también a futuro. Digo, qué mejoras va a tener la criptomoneda y de qué manera van a seguir desarrollando el proyecto. Eso es. Entonces, bueno, simplemente cuidado, analizar, es muy importante analizar los proyectos donde invertimos nuestro dinero. Además, mucha gente me dice, pero yo conozco a alguien que ganó no sé cuántos miles con Shiba Inu y con Dogecoin, hay un chico que se ha hecho millonario. Sí, es posible, hay gente que eso, si entras pronto, tienes suerte, puedes de repente ganar dinero, pero la gran mayoría de la gente no es así. Es muy, muy arriesgado. Yo lo vería más como una apuesta que como una inversión. Entonces, bueno, lo que se dice también mucho en el mundo cripto, do your own research, haz tu propia investigación antes de invertir Total, y cuidado con los proyectos que existen por ahí que quieren ganar dinero rápido con el hype y con el marketing. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que esto queda muy claro en nuestro segundo tema del pod, que es que esta semana la ciudad suiza de Lugano, su alcalde ha anunciado que Bitcoin y Tether van a ser moneda de curso legal en esta ciudad suiza del sur del país, cerca de Italia. Y no va a ser Floki ni Zoecash las que van a aceptar como moneda de curso legal, sino Bitcoin y Tether y unos tokens que van a emitir en la ciudad. Y esto va a permitir a los habitantes de esta ciudad suiza a pagar impuestos, servicios públicos, compra y venta de productos usando criptomonedas. Y es El objetivo que... Sí, perdona. que es muy interesante porque
La semana pasada hablamos de California como un lugar donde se podía llegar a adoptar y de golpe en una semana tenemos en Europa un nuevo centro donde esto ya es prácticamente un hecho. Sí, y cada vez son más ejemplos, se van sumando más lugares a esta tendencia y un poco lo que decía el alcalde de la ciudad es que el objetivo es atraer talento, atraer inversión a la ciudad y convertirla en una especie de crypto hub en Europa. Y la verdad es interesante ver esta tendencia de cómo cripto se puede utilizar por distintos estados o por ciudades como una manera de eso, de atraer inversión, de atraer talento al país. Eh, por ejemplo, El Salvador ha tenido un crecimiento del PIB récord en su historia este año pasado tras adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Habría que analizar bien, ¿no?, a fondo hasta qué punto están relacionados, pero bueno, mucha gente argumenta claro, que no es coincidencia este crecimiento récord con la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Totalmente. Y algo que es muy interesante porque Suiza en este sentido es uno de los polos, por llamarlo de alguna manera, en Europa, donde cada vez más y más hay proyectos relacionados a cripto. Incluso, si no mal recuerdo, hay una ciudad llamada Swift que ya lo aceptaba como medio de pago de impuestos. Sin embargo, y esta es la mayor diferencia que hay que tener en cuenta, es aquí no, el gobierno no solo está aceptando que aceptarán pagos de impuestos en cripto, sino que le dice a la población que deben aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, es decir, si alguien quiere ir a comprar algo al supermercado o donde sea, el comerciante debe aceptar esa moneda como medio de pago. Esto es una diferencia sustancial porque explica cómo el Estado es aquel que está aceptando y de alguna manera cediendo parte de su rol como monopolio del dinero, como el dueño del dinero, sino que utiliza una segunda forma y a un tercero para que provea esa red de intercambio de manera compulsiva a esta pequeña sociedad, vamos a decir, pero que sin dudas es un diferencial muy importante con respecto a El Salvador, porque lamentablemente en todo lo que es la discursiva de los diferentes gobiernos, El Salvador termina siendo una economía tal vez pequeña, de Mm. un país tal vez con una situación muy particular, socioeconómica, hay una cuestión muy grave en cuanto a las mafias internas, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un país del primer mundo, de un pueblo del primer mundo, en el corazón de Occidente, por llamarlo de alguna manera. Desde mi punto de vista es un ejemplo, otro ejemplo claro y tal vez otro de los momentos bisagra que pueden llegar a generar réplicas de estas acciones en muchos otros gobiernos. Sí, y nada, así que seguiremos un poco de cerca a ver cómo va progresando este plan en Lugano y qué efecto tiene esto en la economía de la ciudad. Además, han anunciado un fondo de unos 100 millones de francos, que es más o menos 100 millones de euros, para financiar startups relacionadas con el mundo cripto en la ciudad y que emprendedores se muden allí para empezar estas empresas. O sea que nada, a lo mejor Espi, ciudadano cripto, se muda a Suiza o qué. No estaría para nada mal, no estaría para nada mal. Y pasando al siguiente tema del podcast de hoy, vamos a hablar del nuevo chip de minería de Intel. El gigante americano de producción de chips está preparando un nuevo minero de Bitcoin y esto puede tener unas implicaciones muy, muy importantes en el mercado de la minería y en el ecosistema Bitcoin en general. Antes de entrar más en detalle en lo que está haciendo Intel, no sé si quieres que expliquemos un poco qué es esto de minar criptos, qué es esto de minar Bitcoin, cómo funciona, para los que nos estén escuchando y que no lo tengan tan claro. Sin dudas, cualquier sistema que transaccione o que gestione una red de pagos o un sistema de transacción de dinero necesita contar con cierta capacidad de procesamiento para poder hacerlo.
En este caso, Bitcoin, para ello, utiliza lo que se llama prueba de trabajo o proof of work como el protocolo que asigna un incentivo a los diferentes participantes de la red a cambio de ese poder de cómputo. Pero, ¿cómo es que asignan las redes? ¿No? ¿Cómo asigna la red estas recompensas? Básicamente, eh, el protocolo, la prueba de trabajo, libera y hace público un acertijo matemático relativamente complejo. Digo relativamente porque su complejidad dependerá de cuántas personas están intentando resolverlo, pero por ahora quedémonos con estos. Es un acertijo matemático complejo. Los mineros tienen la difícil tarea de intentar resolverlo y quien lo haga en primer lugar se va a llevar las recompensas. Este proceso de intentar resolver el acertijo matemático que la prueba de trabajo o el protocolo ha liberado es lo que se llama minar. Minar es poner tecnología a intentar resolver el acertijo matemático dado por este protocolo. Ahora, está claro que hay muchos competidores por obtener esas recompensas que hablamos. Entonces, la tecnología y el hardware que están utilizando para hacerlo es clave. Tener mayores equipos, mejores equipos y con mayor capacidad de cómputo, además de si es posible con menor consumo energético, que es el costo que tienen, es lo ideal para que la empresa en sí misma sea rentable. Y finalmente, ¿cuál es la recompensa? Porque hablamos de recompensas, la red asigna recompensas. ¿Qué es esto? Bueno, aquel minero que logra resolver el acertijo matemático va a obtener dos recompensas. La primera es la emisión de nuevos Bitcoin. Son los Bitcoins que se llaman los recién minados. Y esta persona va a quedárselos para sí mismo. La segunda recompensa es, o son, mejor dicho, todas las fees que las distintas personas que han querido hacer una transacción han pagado y el minero es quien las recibe en el momento de minar el bloque. En otras palabras, si yo quiero hacer una transacción y transferir mis bitcoins a Abo, deberé proponer pagar una cantidad de tarifa. Y en el momento en que el minero logra resolver este acertijo matemático, crea un nuevo bloque, se lleva la recompensa de los bitcoins y además se lleva este nuevo fee que yo originalmente le ofrecía a la red a cambio de poder hacer esta transacción. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Intel? Ha preparado más hardware y de mejor calidad. Sí, y creo que esto es súper interesante por el hecho de aumentar la competitividad y la entrada de empresas de primer nivel a nivel mundial, como es Intel, en este sector. Hasta ahora el sector del hardware de la minería está dominado por unas pocas empresas muy especializadas, pero yo creo que lo interesante de este nuevo minero de Bitcoin, aparte de que parece ser que tiene un rendimiento altísimo, de los más altos del mercado y muy eficiente energéticamente, es eso, que la entrada de empresas de hardware, de tecnología de primer nivel a este mercado va a incrementar la competitividad y por tanto podría incrementar pues, la eficiencia energética del minado, y la rentabilidad que los mineros pueden obtener haciendo esta actividad, que al final es clave para que la red de Bitcoin se sostenga. Es decir, que los mineros estén obteniendo rentabilidad y que sea sostenible el ecosistema, es lo que hace que Bitcoin se mantenga. O sea que lo veo como algo muy, muy positivo. Y algo adicional para sumar a lo que estás comentando es, hasta ahora el creador, el productor más importante de estos mineros o de la tecnología para minar es Bitmain. Bitmain es de China, básicamente. E Intel, al hacer este lanzamiento, sería la primera empresa norteamericana en ingresar a este mundo del minado. Ahora, una de las partes más divertidas de esto es que si bien Bitmain y China son los mayores productores de tecnología, a partir de un bloqueo que el gobierno chino hizo a la capacidad de minar en China, ya no se puede minar allí. Y gran parte de esas empresas que se dedican a minar Bitcoin se han mudado a Estados Unidos. Entonces, cada nuevo producto realizado por una fábrica en China debe viajar hasta Estados Unidos para luego
ser distribuido allí y ello implica muchos costes en el intermedio. Intel, como una empresa norteamericana, se vería beneficiada con algunos puntos desde el punto de vista fiscal en la forma en la cual crea e introducen sus mineros en el mercado norteamericano, más allá de la, la, la cuestión de ser una empresa con mucho renombre y mucha historia en la creación de tecnología hardware. Sí, que además tener nuevos productores podría solventar un problema que hay ahora mismo de oferta de mineros. Cada vez que sale una nueva producción de mineros, se venden al momento, no hay oferta suficiente para satisfacer la demanda y es muy difícil conseguir uno de estos mineros, hardware de minería nuevos. O sea, en el mercado de segunda mano sí que hay bastantes opciones, pero conseguir uno nuevo es muy difícil. O sea que en ese sentido también que entren nuevos productores va a ser muy positivo para que nuevos individuos o nuevas empresas entren en el sector de la minería. Y además, más aún cuando el minado de Bitcoin se hace cada vez más difícil con el tiempo. Estamos ahora esta semana pasada creo que hubo un máximo histórico del hash rate de Bitcoin, por no hablar de los halvings, que no sé cuánto tiempo queda para el próximo, Espi, no sé si tú lo sabes. Creo que son 2 años y medio que tenemos por delante. Breve explicando qué es un halving, la recompensa en Bitcoin se divide a la mitad cada 4 años. Eso significa que luego de 4 años, en este caso 2 años y algunos meses, la recompensa pasará de 6 Bitcoins 25 a 3,166 aproximadamente, si la cuenta no me está dando mal. Lo cual es probable, 3,125, esa es la cantidad, perdón. Y eso inevitablemente lleva a que se ponga mucha presión al presente, a aumentar el poder de minado para poder ahora obtener más bitcoins antes del halving. Eso es, eso es. Y nada, esos son todos los temas que teníamos para el pod de hoy. Esperamos que os ayude a navegar mejor el mundo de las criptomonedas. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que tenéis nuestras redes sociales en la descripción del podcast. Podéis seguirnos en Instagram, en Twitter y, por supuesto, aquí estaremos una vez más la semana que viene para seguir cubriendo toda la actualidad del mundo cripto. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sabo, por este podcast y nos vemos la semana que viene.